Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, es un gusto poder saludarles nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa Pregunta y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenidos, hoy estamos martes 30 de noviembre. Es el último programa de este mes de noviembre, ya estaremos muy pronto en el último mes del año, diciembre. Así de que damos la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas en el programa y las que se irán a conectar también luego. Esperamos que todos sean beneficiados, seamos bendecidos también el día de hoy. Hoy me encuentro acá con el pastor Petco, bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa de preguntas y respuestas. Recuerden que estamos trabajando un tema acerca del matrimonio, divorcio y recasamiento. Y hoy vamos a ver la continuación. Pero antes de ello vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti y te agradecemos por el privilegio de poder también presentar tu palabra, el mensaje, también que pueda llegar a los corazones, aquellas personas que necesitan también conocer de estas verdades. Bendice también al pastor Petco que va a hacer la presentación y contestar las preguntas en este día. Y a cada una de las personas que están conectadas, tú seas bendiciéndoles y que podamos también sentir tu presencia, seamos bendecidos con este mensaje. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos felices de poderles tener en nuestro medio en este programa. No olviden que ustedes pueden también participar enviando sus preguntas al correo de info@sda1844.org. O también pueden colocar sus preguntas en el chat de Zoom, como lo han hecho en otras ocasiones, y allí podemos tomar las preguntas que podemos contestar en el programa siguiente. Tenemos, como ya ha sido dicho, la continuación del programa matrimonio, divorcio, recasamiento. Y hoy vamos a ver la continuación de ese tema, pero antes también quiero, Pastor Petro, hacer unas preguntas que nos han llegado en el último programa. Y son las siguientes. Tengo aquí la primera pregunta: ¿qué pasa con la parte inocente cuando hay un adulterio? Es una pregunta muy común, se encuentra casi en todas nuestras conferencias que hacemos relacionado con ese tema, surge esa pregunta. Prácticamente, si se recuerdan, el análisis que se hizo sobre los textos de los evangelios, podemos ver que no existe una parte inocente. Lo contrario, nuestro Señor Jesucristo introduce una nueva versión nueva aclaración y definición de qué es adulterio. Entonces, cada uno que ha mirado a la mujer con deseo ya ha adulterado en su corazón. Por lo tanto, no se puede declarar a una persona inocente y otra persona culpable si consideramos esos textos bíblicos en Mateo capítulo 5. También en Mateo capítulo 19, tampoco en los escritos de apóstol Pablo se menciona de una parte inocente. Vamos a ver que el término inocente se introduce mucho más tarde, ya en el humanismo o la parte humanista de interpretación de esos versículos en algunos protestantes. Ellos introducen esa parte, ¿por qué? Porque ellos permiten ambos el divorcio y recasamiento en acuerdo de su idea. Entonces ahí sí se introduce esta parte
y vamos a ver más tarde que en el adventismo lo conjunto de diferentes iglesias prácticamente forma la ideología o forma la doctrina completa relacionada con divorcio o recasamiento. Esa es la doctrina que nosotros tenemos hasta hoy. Así es, así que no podemos hablar de de una parte inocente porque seguramente eso que creemos inocente puede ser la más culpable del divorcio, del problema en el hogar. Ese es el asunto. El único que puede saber si hay una parte inocente sería Dios, pero nosotros no podemos juzgarlo, este es inocente, este no, en el sentido de la forma de ver. Por eso en el tiempo de los pioneros adventistas se hicieron muchas preguntas al profeta, hermana White, que cree ella en un matrimonio particular. Este matrimonio, Dios permite el divorcio, permite el recasamiento. Entonces hermana White, sí, teniendo el conocimiento o la revelación directa de Dios, ella daba o sí o no, dependiendo de la situación. Así es. Pero sin tener un profeta que revela directamente una revelación concreta de tal matrimonio, no se puede hacer una regla que es igual para todos. Así es. Muy bien, la segunda pregunta que nos ha llegado es la siguiente. Mi pregunta es, ¿la iglesia acepta el recasamiento en algunas circunstancias? En ninguna circunstancia la iglesia acepta el recasamiento. También si una persona fue casada, divorciada, antes de venir a la iglesia, antes de ser bautizada en la iglesia, esta persona no se le permite recasar porque el tiempo de ignorancia está perdonado. Pero en el momento cuando la persona se bautiza, ya no está más en tiempo de ignorancia, sino en pleno conocimiento de los principios de Dios. Entonces no se puede decir que por la ignorancia se le permite de nuevo recasarse. Muy bien. La tercera pregunta que ha llegado es esta. Dice, ¿qué pasa si una de las partes no es creyente y no quiere casarse? Bueno, si una persona no quiere casarse, eso no hay ningún impedimento, ninguna, ¿cómo se llama? Nosotros no insistimos al casamiento de ninguna persona. Si una persona no quiere ser casada, puede ser soltera toda su vida y nosotros jamás de parte de la iglesia le podemos impedir o le pedimos que se case porque es un asunto personal, una decisión personal. Hasta en algunos casos, apóstol Pablo recomienda si alguien se puede quedar solo porque tendrá menos trabas, se dice, o menos dificultades en la vida, vamos a decir, porque un casado, él se ocupa, tiene compromisos a la esposa, a los hijos. Entonces está ocupado con eso. Menos tiempo para el trabajo. Exactamente, en caso de él se dedicó 100% al Evangelio. Así que no hay ninguna prohibición si alguien quiere quedarse soltero. Yo entiendo quizás la persona que hace la pregunta es, bueno, si está conviviendo con esa persona ya. Y si la persona de pronto ya no, la otra parte, como no, una acepta el mensaje, el otro no, y seguramente la persona quiere ser miembro, pero él no es creyente, entonces ahora, ¿qué hacer en ese caso? Según es lo que yo entiendo ahí. Bueno, no está muy clara la pregunta, pero sí se trata de una persona que vive una relación libre, como se dice en algunos países, ¿sí? Entonces estamos hablando de una vida en fornicación constante, sí, porque si un joven o una joven viven juntos y no están casados, es una relación condenada por la ley de Dios y se llama una fornicación. Nosotros no podemos bautizar a una persona que vive en fornicación. La persona debe decidirse antes de venir a la iglesia, o se separa de su novia o novia, de su compañero o compañera, y se bautiza y se compromete que no va a convivir más con esa persona,
o se casan Ujú. y entonces él se puede bautizar como tal, sin ninguna importancia si la otra parte con quien se casó cree en el mensaje o no, porque si está en matrimonio su relación es legal adelante de Dios y puede seguir él en la iglesia como miembro con plenos derechos. Así es, lo importante es que se case o se separe. Exactamente. No es necesariamente de que la otra persona sea también bautizada o sea creyente. Lo importante es que haya un matrimonio legal para Amén. que esa persona que esté interesada pueda ser miembro de nuestra iglesia. Así es. Así Tengo es. una última pregunta para hoy y es la siguiente. Esta pregunta es más larga, dice así. Cuando se ha contraído matrimonio en la fe adventista de la Reforma, pero a los 5 años ella se da cuenta que él es homosexual y solo por proteger su condición, él acudió a escudarse en el matrimonio. Ambos somos miembros de iglesia. Él es homosexual, no porque esté en práctica, no me lo confesó, dando respuesta a mi conformidad sexual. Mi pregunta es, ¿puedo divorciarme? Ya siento que no lo amo, siento repudio por él. Segunda pregunta, he preguntado al juez y me da el divorcio inmediato. ¿Quedo libre para volverme a casar con alguien en la iglesia? Muy buena pregunta. Es una situación muy lamentable y lamentamos mucho la situación de esa hermana. Sí se puede divorciar. La fornicación es una razón suficiente de que se da un caso de divorcio. Y si la hermana no quiere convivir con esa persona, es comprensible y eso no tendría consecuencias en la membresía de la hermana. Sin embargo, el hermano, si él practica su homosexualidad, él sería disciplinado, excluido de la iglesia, porque sabemos que esta posición está condenada por nuestro Señor Jesús, está contrario de la ética bíblica. Sin embargo, eso no significa que la hermana se puede recasar, porque una vez casada, ella hizo un voto adelante del Señor y este voto es que vale. Tenemos algunos testimonios en que, por ejemplo, una señora se casó con un señor, Walter Harper se llamaba el señor. Entonces ella quería divorciarse de él y la hermana White le aconsejó que no se puede divorciar, solo porque no se consumió el matrimonio. Él no fue un eunuco, no fue un homosexual, pero un eunuco que no podía tener relación sexual con su esposa. Sin embargo, hermana White sí aconseja que ella no se divorcia, delante del Señor, su matrimonio está vivo, vinculado y no puede divorciarse, y tampoco recomendó hermana White que se recase, no se puede recasar. Bueno, en ese sentido nuestra posición es bíblica y hasta que hay una novedad más en el futuro relacionado con ese tema, eso es que nosotros tenemos como una posición oficial de nuestra iglesia. Muy bien, muchas gracias Pastor Petco por las respuestas a estas preguntas. Ustedes pueden seguir preguntando. Vamos a tener más adelante unos temas sobre el adventismo, sobre el espíritu de profecía, sobre las cartas de Elena G. White, sobre los anales de los escritos originales de Elena G. White, que habla acerca del divorcio, del matrimonio y el caso de separación y cómo es que sucede esto y cuándo. Aún desde ya le estamos invitando porque queremos dar una información. Vamos a hacer un pare en esta temática porque vamos a tratar a partir de la próxima semana,
vamos a tratar una temática sobre las fiestas de fin de año, como es la Navidad y el Año Nuevo. Y de estos, porque este es unos temas bastante interesantes para tratar de actualidad, ahora en el mes de diciembre, pero desde ya lo estamos invitando para que tan pronto terminemos este programa, que va a ser cortos, continuemos y vamos a analizar también sobre estas preguntas que nos están haciendo basados sobre el espíritu de profecía. Así de que les estamos invitando para que no se vayan a perder. El pastor Petco, la hermana Raquel van a trabajar también esta temática, especialmente con la hermana Raquel acerca del espíritu de profecía. Muy bien, pastor Petco, podemos continuar entonces sobre la parte que nos corresponde para hoy, sobre el asunto de matrimonio, divorcio y recasamiento en la parte histórica de la continuación después de la Iglesia Apostólica. Gracias. Si se recuerdan, empezamos con el tema de divorcio y recasamiento en el Antiguo Testamento. Después analizamos el Nuevo Testamento y ahora estamos en el periodo desde los apóstoles hasta el adventismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, varias etapas en el cristianismo, especialmente empezando con la Iglesia Apostólica. Vamos a revisar algunos textos de apóstol Pablo. Después vamos a ver los primeros escritos cristianos, la Iglesia Católica de diferentes concilios, las decisiones que toman relacionados con ese tema. También consideramos la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia de Oriente, Constantinopla como su centro. Entonces vamos a ver el protestantismo, primero el protestantismo europeo, después el protestantismo de Inglaterra y entonces entramos en el protestantismo americano. Es muy importante esta parte porque los protestantes americanos son que forman prácticamente, después se hacen miembros de la Iglesia Adventista, primero con los mileritas y después con el segundo movimiento adventista. Entonces ellos traen consigo sus creencias y así ahí se está formando prácticamente la doctrina final adventista relacionada con el divorcio o recasamiento, y entonces llegamos a la reforma y pueden ver cómo se desarrolla este asunto con ayuda de Dios. Vamos en el principio con la Iglesia Apostólica y aquí tenemos claramente la posición de apóstol Pablo, y no solo su posición, sino la posición suya como una persona dedicada a Dios, teniendo revelaciones de parte del Señor. 1 Corintianos 7, 10 y 11 dice: y a los casados yo mando, pero no yo, sino el Señor. Aquí vemos que él hace una diferencia de su consejo personal a las parejas, y ahí empieza entonces no su idea personal, sino la revelación de Dios directa: Señor, que no se separe la mujer de su marido, pero si ella se va, que se quede sin casar o reconciliar con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Así también en 1 Corintios capítulo 7 se enfatiza el mismo principio que hemos visto en los evangelios: la mujer está sujeta a la ley mientras viva su marido, pero si marido muere, ella está en libertad de casarse con quien quiera, solo en el Señor. En el próximo versículo prácticamente se clarifica que si ella se casaría con otra persona teniendo su marido vivo,
entonces ella se llamaría adúltera. Es absolutamente idéntico la posición de apóstol Pablo con esa de nuestro Señor Jesús en los evangelios, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, la Iglesia apostólica también tiene una otra aclaración o otra ilustración del sentido matrimonial en los Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 23 hasta 25, se dice: ¿por qué el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia? Y en esos versículos se hace una ilustración que se convierte con el tiempo en el fundamento de la idea del matrimonio. Cristo y la Iglesia tienen una relación santa, una relación muy especial. Entonces la ruptura de esa relación es pecado, es prácticamente indisoluble esa relación Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, igual esposa y esposo están en una relación semejante, santa, una relación desde la creación, y como dice Jesús, lo que Dios juntó, el hombre no puede separar. Entonces son textos fundamentales que juegan un papel muy importante más tarde en todos los escritos si consideramos escritos antiguos cristianos, o después la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias protestantes. Vamos a ir más adelante a ver uno de los autores más antiguos de la Iglesia cristiana, es el pastor de Hermes, se llama, y él escribió sus obras aproximadamente en el siglo 140 después de Cristo. Y aquí vamos a ver cómo se desarrolla esta idea de los escritos de Jesús y del apóstol Pablo. Uno de los primeros escritos y un libro considerado por muchos en la iglesia primitiva como casi la par que los escritos del Nuevo Testamento, son los escritos del pastor de Hermes. Trata sobre si una esposa peca si continúa viviendo con una esposa adúltera. Hermes no da opción, debe divorciarse de ella. Al mismo tiempo, por el bien de su arrepentimiento, se arrojió y un segundo matrimonio. Si una esposa descarriada, se arrepiente, su cónyuge debe casarla nuevamente o juntarse con ella. El volver a casarse, excepto con la ex esposa arrepentida, se consideraba adulterio. Entonces aquí podemos ver que hay una postura muy clara. El matrimonio es indisoluble si no hay un asunto de adulterio o de fornicación. Pero si hay un asunto de fornicación, sí se debe automáticamente o inmediatamente divorciarse para no participar en el pecado de ella o de él. De él no se menciona tanto como de ella. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es que tampoco se permite un recasamiento. El esposo que queda prácticamente debe esperar hasta que se arrepiente la esposa para recibirla de nuevo y casarse con ella. El adulterio no excusa el divorcio. Vamos a ver más allá. Súplica por los cristianos, otra en Antágoras, en un otro siglo 167, y aquí podemos ver que otra vez se confirman el mismo principio: sin divorcio, sin nuevo matrimonio. El adulterio no excusa el divorcio.
no es aceptable volver a casarse después de la muerte del esposo. Aquí se introduce un otro momento muy interesante en que se ve que este autor consideraba que como el matrimonio es un sacramento, es un pacto eterno, entonces ni la muerte lo separa. Entonces si se muere el esposo, la esposa debe quedarse viuda y sola hasta el fin de su vida, porque claro, el esposo que tiene no es solo un esposo para esta vida, pero también es un esposo para la próxima vida o la vida eterna. Y eso vamos a ver que en algunos lugares esa parte de la posición de Atenágoras se consideraba vigente. Hasta podemos ver hasta el protestantismo americano tenía algunos movimientos que mantenían esta postura de un sacramento eterno. Después tenemos un otro autor muy especial y muy famoso, el Tertuliano, siglo 200. Entonces el Tertuliano, como sus contemporáneos, sustituyó que el vínculo matrimonial es indisoluble. Entonces tenemos otra vez la misma idea de que no se pueden divorciar y no pueden hacer un nuevo matrimonio. El adulterio no es una excusa al divorcio y un recién bautizado podría volver a casarse. Entonces la parte nueva que se introduce por Tertuliano es que la vida del pecador en el mundo entonces está totalmente perdonada, está prácticamente en no existencia porque él ha vivido en la muerte, pero ahora cuando viene en la vida, entonces todo empieza de nuevo. Vamos a ver un otro autor muy famoso que es Orígenes. Y vamos a ver que Orígenes tiene una posición más relajada, no tan conservativa como sus contemporáneos. Podemos ver aquí algunas situaciones muy interesantes. Orígenes en su comentario sobre Mateo no parecía tan estricto como sus contemporáneos. Señaló que Cristo rechazó la opinión de que la esposa debía ser repudiada por cualquier causa, pero no parecía descartar el divorcio por completo. De hecho, admitió que algunos líderes de iglesia han permitido que una mujer divorciada se case, incluso cuando su matrimonio estaba vivo, y confesó que tal permiso no carecía de toda la razón. Entonces podemos ver que en ese tiempo, 200, 300 después de Cristo, ya se está introduciendo, no oficialmente en la iglesia, sino por algunas personas, algunos sacerdotes, ese tipo de excepciones dentro de la Iglesia Católica. Vamos a ver que esas excepciones o esas tendencias más tarde piden inmediatamente en el concilio una posición, en el concilio de Elvira, 300 años después de Cristo, piden una formulación, una reformulación de la posición de la Iglesia. ¿Y qué es esa, de qué postura llega la Iglesia en ese tiempo? El concilio de Elvira se opuso enérgicamente a volver a casarse. Las mujeres que se divorcian de su marido, independientemente de los motivos, debían ser excomulgadas. Si una esposa inocente que se divorció de un esposo adúltero se vuelve a casar, se le negan los sacramentos hasta la muerte de su primer esposo, después que lo cual podría ser readmitida
en la iglesia. Sin embargo, debido de que su delito no fue tan grave como el de una culpable, si muera antes que su primer marido. Bueno, podemos ver que aquí se introduce la idea de que uno es culpable, otro es inocente, en el sentido de la Iglesia Católica, porque ellos estaban muy enfocadas en las obras. Entonces ellos consideraban el pecado solo eso que se veía, igual como los fariseos. Entonces los inocentes y los culpables, sin embargo, no se podían recasar siguiendo los escritos de apóstol Pablo, como podemos ver. Así que todas las excepciones que hacían algunos sacerdotes en tiempo de Orígenes, ya en el concilio de Elvira fueron rechazados y se tomó una posición unánime de la iglesia. Vamos a ver un otro concilio, 14 años más tarde, el concilio de Arles. Entonces se confirma de nuevo que sin divorcio no se puede divorciar, sin nuevo matrimonio, y el adulterio no es una excusa del divorcio. También tenemos el autor de Agustín, como le llama el santo Agustín en algunas partes, porque está declarado como el santo por la Iglesia Católica. Para Agustín, incluso desde la unión de los dos, el hombre y la mujer, el matrimonio tiene un cierto carácter sacramental que no puede disolverse sino por la muerte de uno de ellos. Entonces ya en los escritos de Agustín se toma literalmente los escritos y ahí se centra la idea de matrimonio, recasamiento y divorcio. Este vínculo sacramental se mantiene a pesar del adulterio y del divorcio. Volver a casarse está fuera de discusión, ya que independientemente de las circunstancias o de quién puede ser la parte culpable, el vínculo matrimonial permanece, a menos que y hasta que muerte el cónyuge original vuelve a casarse, es adulterio. Entonces, otra vez tenemos confirmado que en acuerdo de Agustín, el matrimonio es un sacramento que no es solo para la vida, sino también sigue después de la muerte. Vamos a ver que esta posición también se refleja en algunos protestantes ingleses, obviamente por la influencia de los escritos de Agustín y porque la Biblia es muy clara en el asunto de este tema. Podemos ver un otro autor que es Jerónimo, también importante de los escritores del siglo IV y V. Los padres de los siglos IV y V fueron muy estrictos en su interpretación de los dichos de divorcio del Nuevo Testamento. Jerónimo, por ejemplo, creía que una esposa podía dejar a un marido culpable de perversión sexual. Sin embargo, él sigue siendo su marido y mientras él viva, ella no puede casarse con otro. Si se divorcia de su marido y se vuelve a casar, tanto ella como el nuevo cónyuge serían culpables del adulterio. No podían recibir la Eucaristía hasta que hubieron hecho penitencia al aceptar abstenencia de tener más relaciones sexuales. Es interesante esa posición de Jerónimo, es una parte de ella es prácticamente confirmada después en otros concilios de la Iglesia Católica, y es interesante también la nueva introducción que él hace, que si ese nuevo matrimonio se dedica en una abstención absoluta, entonces podía ser que la Iglesia le perdone. Vamos a ver
Tomás de Aquino. Eso ya es mucho más tarde, 1225 hasta 1264. La Suma Teológica de Tomás de Aquino expone sistemáticamente lo que se ha convertido en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre el matrimonio y el divorcio. El matrimonio declaró que fue instituido en la ley nueva en la medida en que representa el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Y aquí llegamos a esos versículos que leímos también de parte del apóstol Pablo. Y con la Iglesia, y en este sentido, es un sacramento de la ley nueva, o de la ley del Nuevo Testamento. Nada, ni siquiera el adulterio, puede disolver el matrimonio de dos comulgantes. Entonces, ahí prácticamente se cristaliza la idea de qué hacer en caso de divorcio y recasamiento. Vamos a ver paralelamente la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla está teniendo otros principios. Sabemos que ellos ya declararon la Iglesia Católica como apóstata. La Iglesia Católica de su parte hizo pronunció una anátema sobre la separación de la Iglesia Ortodoxa, la consideraron una rebelión y por lo tanto se separaron, y la Iglesia Ortodoxa introdujo bastantes novedades en su forma de ser. Ellos estaban contra el celibato de los sacerdotes. En contrario, los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa debían ser casados, tener familias, y el celibato se introducía solo a los monjes que vivían separados del mundo en sus monasterios en las montañas. Entonces ya tenemos una situación bastante diferente. También se hizo una reforma en la forma de adorar las iglesias. No se permitían más esculturas tridimensionales. Eso se consideraba una transgresión de la ley de Dios. Entonces hay algunas cositas, hasta algunas iglesias ortodoxas coptas adoraban en sábado, como es por ejemplo la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Ellos creo que se cambiaron a adorar el domingo como 50, 60 años. Hasta este tiempo ellos seguían practicando el sábado bíblico. Así que la Iglesia Ortodoxa intentó de hacer varias reformas y se separó de la doctrina católica. Pero vamos a ver qué pensaban ellos relacionado con el asunto de divorcio y recasamiento. El matrimonio es un misterio, dicen ellos, o sacramento que ha sido instituido con la bendición de Dios durante la creación. El pueblo elegido lo vio entonces como un misterio que tuvo sus inicios en la creación divina. Pero como misterio o sacramento, el matrimonio cristiano se enfrenta indudablemente al estado caído de la humanidad. Se presenta como un ideal incansable. ¿Qué significa? Que el matrimonio, como es una cosa muy santa, entonces como nosotros somos caídos, entonces es un ideal incansable. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la segunda parte aquí. Eso significa que en la Iglesia Ortodoxa se permitían un divorcio y recasamiento por la debilidad humana, vamos a decirlo así, hasta 3 veces. Un divorcio o recasamiento número 4 sería totalmente prohibido. Pero hasta este momento, entonces si hay un adulterio o si hay una prueba de una fornicación, sí se daba el permiso
de un recasamiento hasta 3 veces. Eso no significa que la Iglesia Ortodoxa no tenía el mismo concepto como la Iglesia Católica. Ellos sí admitían que se permite solo un divorcio, sí, pero no recasamiento. Sin embargo, ellos analizaban que Moisés permitió divorcio y recasamiento por la debilidad de la carne o por la dureza de su corazón, y ellos consideraban que esa dureza de corazón continúa hasta hoy, por eso se permite una excepción. Vamos a ver que en tiempo de 1478, entonces en Europa se introduce el humanismo. Y uno de esos humanistas es el escritor Thomas More. Hay otros también, pero él está introduciendo en la iglesia o está escribiendo de temas de ética. Entonces él introduce su punto de vista y en ese punto de vista prácticamente entra una influencia bastante fuerte que después influencia también el protestantismo. Como producto del Renacimiento, los humanistas cristianos intentaron deshacerse de la tradición de la Iglesia. Thomas More, en su Utopía, sugirió que el matrimonio está destinado al placer de hombres y mujeres. Hizo hincapié de la importancia del vínculo matrimonial, pero sostuvo que si un esposo y una esposa no podían vivir en armonía por consentimiento mutuo de ambos, se les debía permitir divorciarse y casarse con otra persona. Prácticamente el humanismo es el fundamento de las leyes modernas, en que se permite ambos el divorcio y recasamiento por la misma razón. Se considera que el matrimonio no es un sacramento misterioso, no es una interveniencia divina, sino es puramente un asunto, un contrato humano, y entonces los humanos lo pueden deshacer y hacer dependiendo de su placer o su forma de ser. Y lamentablemente esa postura influencia la Iglesia protestante después. Contestando a esa influencia humanista, la Iglesia Católica se reúne y hace un otro concilio de Trento en noviembre de 1563. Y vamos a ver qué dice la Iglesia Católica en ese momento. El vínculo matrimonial es sacramental. Se confirma de nuevo la forma antigua de la Iglesia Católica, que el casamiento, el matrimonio no se puede disolver. Después, sin segundo matrimonio, si uno se separa, entonces debe quedarse de por vida sin casarse. Volver a casarse, si no es por la muerte de uno, es igual de adulterio. Entonces, como una reacción del humanismo, una reacción de esa posición liberal que está entrando en el cristianismo y en la Iglesia Católica, entonces el Concilio de Trento combate esas ideas nuevas y establece de nuevo el principio antiguo de divorcio y recasamiento. Vamos a ver que hasta el año 1500 en Europa tenemos esas tres posiciones relacionadas con el asunto de divorcio y recasamiento. Tenemos la Iglesia Ortodoxa en color azul, es una naturaleza pecadora que, por ejemplo, que hace la excusa o no es excusa para permitir un divorcio y un recasamiento. Igual en favor de divorcio y recasamiento es la visión humanista, que dice que el matrimonio es solo por placer,
de los dos cónyuges. Y tenemos, en contrario, los textos bíblicos que no permiten el divorcio, con excepción del adulterio o fornicación. Y si hay divorcio, no se permite de por vida un recasamiento. Podemos ir más adelante con la Reformación inglesa y con la Reformación europea. Vamos a ver Lutero y Zwingli y Calvino, pero eso quizá lo podemos ver la próxima vez para tener tiempo de analizar los textos. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petko. Creo que está interesante la temática, pero el tiempo se nos ha ido, el reloj no se detiene. Por lo tanto, vamos a dejar hasta aquí. Está invitado para el próximo programa. Y vamos a continuar especialmente sobre la parte del protestantismo, ¿no? Uh-huh. El protestantismo en Inglaterra y el protestantismo aquí en América. Uh-huh. Entonces va a estar bastante interesante esta parte también para poder nosotros considerarla. Así de que agradecemos a cada uno de ustedes por participar también en el programa de hoy. Y a las personas que entraron, ahora último queremos recordarle, vea, el próximo martes ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, y queremos tratar una temática. Esto no quiere decir que esta temática que estamos haciendo la vamos a dejar inconclusa, no, vamos a terminarla, solo que vamos a hacer un paréntesis mientras tratamos en 2 o algo así programas el asunto de las festividades que se introducen en el cristianismo, especialmente Navidad y el fin del Año Nuevo. Y como entramos en diciembre, queremos que este tema pueda también tratarse, y seguramente hay preguntas, hay inquietudes acerca de lo que es la Navidad y el Año Nuevo. Ustedes pueden hacerla desde ya, pueden comenzar a escribirnos a info@sda1844.org, y ahí sobre lo que es la Navidad y Año Nuevo podemos responder las preguntas que ustedes pueden hacernos. Así de que, y luego vamos a tener la continuación de la temática de matrimonio, divorcio y recasamiento. Vamos a verlo desde el punto de vista protestante, el adventismo, el espíritu de profecía, y especialmente a lo que ustedes seguramente se han preguntado sobre las cartas de Elena G. de White, sobre la parte del análisis de los escritos originales, cuando ella habla acerca del divorcio, y qué dice ella acerca del recasamiento. Todo este asunto lo vamos a ver, como la famosa carta de Monterrey. Así de que están invitados para participar de la continuación de esta temática después de tener el tema que ya les he anunciado. Sí, solo quería mencionar algo antes de terminar. Me gustaría presentarle la bibliografía, porque los textos que ustedes han visto son partes de libros y artículos históricos que están escritos aquí en la pantalla. Ustedes lo pueden ver en los recursos de donde vienen esos análisis, esos textos. La razón por qué hemos usado esos libros es para poder mostrar y demostrar que no son nuestros escritos, o que no somos nosotros escribiendo eso porque nos conviene una u otra forma manipulativa de presentar los escritos históricos, sino son autores famosos, libros aceptados en las universidades, son partes de textos de enseñanza. Es por lo tanto nosotros usamos esos textos para mostrar que la doctrina de divorcio y recasamiento prácticamente es un largo camino, en qué camino nosotros también tenemos nuestra parte, pero hemos heredado la doctrina de divorcio y recasamiento del cristianismo
y no lo hemos inventado nosotros, no es una doctrina netamente de nuestra iglesia, sino hemos recibido muchos conceptos ya formados por las iglesias cristianas que han existido antes de nosotros. Así es, sí. Así de que está interesante ver la continuación. Pero están invitados para entre 8 días. Vamos a tener como invitada a nuestra hermana Raquel Orce para tratar sobre las festividades dentro del mundo cristiano. Entonces ese va a ser el tema para el próximo martes. Y no olviden, este tema lo vamos a continuar después. Vamos a terminar con una oración. Pastor Petco, Sí, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y amor. Te damos gracias, Señor, que podíamos estudiar juntos ese tema tan importante, el asunto de la familia, de divorcio, recasamiento, y de tu santa voluntad, Dios, que tú has dejado en los escritos de la Biblia. Y podemos ver, Señor, cómo la Iglesia ha batallado durante los siglos, intentando de conservar, intentando de reflejar tus doctrinas que tú has dejado. Ayúdanos, Señor, que tu Iglesia pueda ser fiel en el tiempo del fin, reflejando las escrituras bíblicas y tu santa voluntad para poder ser luz en ese mundo de tinieblas. Danos, Señor, tu Espíritu Santo de una manera especial y bendiga este programa de preguntas y respuestas. Todos los hermanos que tienen preguntas, ayúdales para que ellos puedan enviarlas a nosotros y que nosotros le podemos contestar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Petco, por la participación en el programa del día de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber participado también. Gracias por seguirnos todos los martes. No olviden los martes a las 8 de la tarde. Ustedes pueden organizar su horario en su país. Así de que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima semana. Amén. Dios le bendiga. ¿Listo?